Ok, entonces, con el tema del proyecto y las clases previas, ¿estamos claros? Vamos entonces a seguir con el análisis de otro ejercicio más. En este caso, el ejercicio ya lo había subido previamente al campus. Ahí no sé si ya lo revisaron un poco. Vamos a explicarlo ahorita. Ok. Pero recordemos que seguimos en la unidad 5, que es la última unidad de este curso, y hemos ido analizando diferentes ejemplos, desde los más básicos hasta el de término intermedio y ya a un poco más, tal vez no avanzado, pero sí ya a un nivel mayor al intermedio. Y en este caso vamos a analizar el ejemplo número 8. Este ejemplo yo ya lo tengo aquí abierto en el Pixel y es una calculadora simple. Es una calculadora muy básica. Es algo nada más como para que ustedes aprendan un poco acerca de cómo utilizar este elemento que es el teclado. En este caso es un teclado de 4x4. Cómo es que se utiliza y cómo es que se desarrolla el mismo con el microcontrolador. Entonces, aquí tenemos lo que son las conexiones del mismo y vamos a enfocarnos en las conexiones del mismo. Entonces, vemos que aquí tengo el teclado, tengo 4x4, en este caso tengo todos los números y tengo las operaciones básicas de una calculadora. Entonces, si notamos acá, vemos que tengo A, B, C y D, y aquí tengo 1, 2, 3, 4. Y vemos que aquí hay unos LED, o unos diodos, más bien no LED, unos diodos, que nos hacen cierta forma en que nos permiten tener la tensión que hay en esta resistencia únicamente cuando se habilita uno de esos botones. ¿Cómo funciona esto? Esto trabaja así. Esta línea A, vamos a más grande, vamos a ubicarnos acá. Esta línea A, yo lo que voy a hacer es que cada cierto tiempo, obviamente esto pasa en milisegundos, voy a poner en alto la salida que alimenta el pin A. Entonces, todos estos botones de acá quedan alimentados. Si el usuario presiona el 7, por ejemplo, hace un puente hacia el interruptor y aquí en esta línea aparecen los 5 voltios aquí en la resistencia. Lo que hace como si fuera una conexión directa. Si yo presiono el 8, entonces va y hace acá, en R2. Por lo tanto, aquí tendría tensión y aquí llegaría los 5 menos los 0.7 voltios del diodo. Igual se presiona el 9, igual se presiona el signo de división. Pero entonces, ustedes pensarán, ¿cómo hago para entonces saber qué botón se presionó? Porque si yo tengo aquí 5 voltios, aquí 5 voltios, aquí 5 voltios, aquí 5 voltios, y se presiona el 7, o presiono el 4, o presiono el 1, o presiono el 11, siempre van a haber 5 voltios aquí. ¿Cómo voy a definir si fue el 7, o fue el 4, o fue el 1, o fue este botón que presionó el usuario? ¿Cómo creen ustedes que podría hacerse esa discriminación y determinar exactamente cuál botón fue el que presionó el usuario? Escucho ahí sugerencias, batazos. Digamos, en las salidas digamos, de de B0 hasta B3, no Ujú. estén en todo momento los, los pines en 5 voltios, sino que vaya pasando, digamos, que por ejemplo en B0
se ponga en 5 voltios y el resto en 0 voltios. Entonces, Ajá, en ese momento, si se detecta, ya sea en B4, B5, B6, ya se va a saber que va a ser la combinación entre B0 y B5, por ejemplo. exacto. ¿Te habías trabajado previamente con teclados? No, lo acabo de pensar y Ok, excelente. creo que pensé así. Esa es la forma, como tú lo mencionas. ¿Todos entendieron ese procedimiento? Al final lo que estamos haciendo es como un barrido, dámoslo así. El ser humano trabaja muy, muy lento para la velocidad que trabaja el microcontrolador. En eso estamos de acuerdo. Ya lo hemos discutido en varias ocasiones. Entonces, para el ser humano, presionar un botón que podemos tardar un segundo, medio segundo, para el microcontrolador, eso es una eternidad. Entonces, el micro puede darse el lujo de llegar y poner en unos cuantos milisegundos, activar esta salida y ve si hay tensión en cualquiera de estas entradas. Si yo activo la línea A y encuentro tensión en el puerto B5, significa que el usuario presionó el 8. Porque vemos que aquí está esta línea con esta de acá, entonces corresponde a la B5. Si el usuario presionó la B2, el 2, por ejemplo, el botón 2, entonces el PIC llega, muestre aquí, no hay tensión en las entradas, alimenta aquí, no hay tensión en las entradas, alimenta el C y encuentra tensión en el B5. En ese momento, el microcontrolador sabe que se presionó el 2. Claro, estamos hablando de que este barrido lo hace en cuestiones de milisegundos. Entonces, para el ser humano, es como si siempre estuvieran habilitados. Es el caso muy similar en los 7 segmentos que analizamos hace unos días atrás. En los 7 segmentos, yo tengo un barrido en donde voy haciéndolo a tal punto, a tal frecuencia, que para el ojo humano es como si todos estuvieran encendidos al mismo tiempo. Y no es así. Ellos van encendiendo uno a la vez, con el dato que corresponde. Pero, como es tan rápido, para el ser humano es como si estuvieran todos encendidos. ¿Ok? Entonces, no sé si estamos claros con eso. Porque igual para el proyecto, ustedes ocupan no una 4x4, aunque pueden usar este. Igual, si no ocupan todas, simplemente dejan una libre. Por ejemplo, pueden dejar libre la D y ya entonces, y pueden dejar libre la fila 4, la columna 4. Ya tienen un de 3x3. Entonces, ¿estamos claros, jóvenes? ¿Ocupan algo más? Porque ya lo podrían entonces implementar en su proyecto. Está claro, profe. Perfecto. Entonces, siguiendo con el ejemplo, lo que vamos a hacer aquí es prácticamente una detección de este teclado para ver qué el usuario está presionando. Vamos a hacer las operaciones matemáticas que el usuario va a seleccionar y las vamos a mostrar en el LCD utilizando únicamente 4 bits para la parte de datos. Entonces, con eso estamos listos acá. Vamos a probarlo nada más. Obviamente esto es una calculadora muy básica, es como la de pulpería, ¿verdad? No es incluso menos, porque no, ahorita vamos a ver que tiene algunas limitaciones, pero bueno, para la parte didáctica funciona. Entonces 5 por 5, 25. Y aquí ya borro. Prácticamente es la misma operación de una calculadora que ustedes ya conocen por de sobra. Vamos a ir a ver lo que es el código. Ok, entonces igual hacemos las inclusiones de las bibliotecas, en este caso el LCD4. Incluimos la parte de manejo de strings y definimos una salida como pin C7, que simplemente es, se me hizo, simplemente la pin C7 es este de acá, que
No lo estamos usando, pero ahí está nada más. Igual definimos para lo que es el manejo del LCD, el texto, el result string y el carácter. Entonces, este es la parte de resultado. Después tenemos otro que es un contador, otro contador 2 y un número. Y después tenemos unos enteros tipo array, que es número 1 de 2 bytes, número 2 de 2 bytes, y el tipo de operación, que es un entero común y corriente. Después tenemos otro entero que es un operador, y un entero de un bit que se llama exit. Simplemente es una bandera. Aquí tenemos una interrupción, vean que está habilitada, pero no está operativa, no está haciendo nada. ¿Ok? Entonces, simplemente está ahí, pero no la estamos aprovechando. Incluso, lo que quería era mostrarles que aunque yo lo deje aquí, lo puedo dejar vacío, y en este caso los tengo deshabilitados por medio de la indicación de comentarios. Entonces, ahí no la estoy usando para este proyecto, pero lo dejo previsto en caso de que quisiera usarlo. Después tenemos los mensajes de LCD que ustedes ya conocen. En este caso, saludo inicial, el string copy, coloco todo este bloque de caracteres, lo pongo en texto y lo mando a imprimir con el LCD. Y después copio UTN y lo mando a imprimir con el LCD. Después hago un retardo para que el usuario lo pueda observar. Y después hago una copia, lo que pongo es todos los caracteres vacíos para limpiar el registro de texto. Esto yo les mencionaba en unas semanas atrás, que esto es importante para garantizar que aquí no quede basura. No quede algunos caracteres extraños que algunas veces, si usted está trabajando con un LCD y ve un carácter raro ahí que aparece en ese cuando, es porque este espacio de memoria, si yo no lo limpio por medio de esto, a veces queda con algunos tipos de bytes ahí, de algunas cuestiones, porque recordemos que el PIC tiene una memoria limitada, entonces a veces rehúsa ciertas partes de la memoria, entonces a veces le cae cosas que no tienen que, y por eso aparecen símbolos extraños. Y después igual lo mando a imprimir al LCD para limpiarlo, y copio en este caso en texto un string vacío también. Esto es simplemente para el saludo. Después, para mostrar valor, hacemos una concatenación, string cat, y le digo a texto, concatene a lo que está en carácter, y en este caso, 1, nada más, un dato. Después escribo en LCD, y espero unos segundos para darle tiempo a LCD que realice la escritura del mismo. Esto es muy similar a lo que ya analizamos previamente, en el caso del ejemplo que vimos con el LCD, hace 2 semanas. Y después tengo esta rutina que sí ya ustedes no la habían visto previamente. Esta de acá lo que hace es ejecutar la operación matemática que el usuario haya definido. Entonces, vean que ella agarra un entero, que sería el operador 1, operador 2, que es el otro, y lo guarda todo en resultado. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es agarrar operador 1, vamos a definir es igual a número 1 en la posición 0, porque recordemos que el número 1 es un arreglo, es un array. Y después, aquí tengo una prevista, pero no se ha implementado, es que si yo quiero agregar dos números, por ejemplo, si yo quiero hacer operaciones de 2 dígitos, entonces ya ocupo aquí agregarle más. Si ocupo 3 dígitos, yo ocuparía otro registro más acá, o 4, otro más, y ahí iría multiplicando por el factor que le corresponde. Entonces, por dar un ejemplo, aquí tengo el menor, el dato menor, aquí tengo el dato que sigue, y por lo tanto lo multiplico por 10 para que tenga el mismo peso. Por darles un caso, si yo apunto un número como por ejemplo 52, el 5 se almacena aquí y el 2 se almacena aquí. Entonces, para yo poder después utilizarlo para operaciones matemáticas, yo tengo que agarrar ese número y convertirlo en un entero. Para eso entonces, agarro este tal y cual está, sería un 2,
y agarro este que sería un 5, y para que quede 52, entonces yo ese 5 tengo que multiplicarlo por 10, para que quede como 50, y sumárselo al número de menor valor, que sería el 2, entonces ya quedaría el 52. Ahorita, para modo de ejemplo, solo vamos a utilizar de un dígito. Entonces, por eso les decía que esta calculadora está muy limitada, solo puede hacer operaciones de un dígito. Es como una calculadora para niños de primer grado, que se ven esas operaciones muy básicas, de la tabla de multiplicar, y la suma, y la resta, y este tipo de cosas. Entonces, ya cuando tengamos ya los números convertidos, vamos a realizar las operaciones. Entonces aquí lo que hace es un if de preguntar qué tipo de operación solicitó el usuario. Si es una suma, una división, una resta, ¿qué es? Entonces aquí yo tengo definido que si es igual a 0, es una división. Si es igual a 1, es una multiplicación. Que si es igual a 2, es una resta. Si es igual a 3, es una suma. ¿Por qué lo definí así? Bueno, eso fue porque yo lo quise definir así. Ustedes pueden definirlo con valores diferentes, o incluso pueden hacer un algoritmo completamente diferente a este. Recordemos que la programación es muy particular, es algo muy creativo, entonces nadie va a programar igual que otro. Pero aquí les doy un ejemplo de cómo hacerlo. Ya cuando tengo el resultado de la operación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, convertirlo en un string para poderlo mostrar en el LCD. Entonces, por eso ustedes van a ver aquí que tengo resultado, convierto en base 10 a un string y almacénelo en result string. Entonces, de esa manera ya lo puedo concatenar a lo que tenía antes en el texto, en la ubicación número 4, y mandar a imprimir en el LCD en el renglón de abajo. Entonces, de esa manera, ya pongo el resultado, son la operación más el resultado, en la línea de abajo. Por eso cuando nosotros veamos acá en la simulación, yo agarro 5 menos 3, le doy igual, ya que cambia de línea, y pone la misma operación, pone el igual, igual al resultado. Entonces, ¿eso dónde lo está haciendo? Exactamente aquí. ¿Qué jóvenes? ¿Dudas hasta acá? Profe, ¿Sí? una consulta. ¿Ese ITOA específicamente para qué funciona? Ese ITOA lo que hace es convertir el entero a un string. Recordemos que el LCD no puede imprimir un entero, sino que tiene que imprimirlo en ASCII. Entonces, si yo aquí tengo, por ejemplo, el resultado de 5, yo no puedo agarrar ese 5 y mandarlo al LCD, porque eso no es un carácter válido. Tengo que transformarlo en un carácter ASCII de 5. Eso es lo que hace esta función. Y el 10 simplemente es que me lo haga en base 10. A eso se refiere. Ok, gracias. ¿Un bus? Yo estoy confundida ahí en esa parte que dice tipo operación, que usted le pone igual a 0, 1, 2, 3. Ajá. O sea, como no sé si explicó algo antes de que yo llegara, pero ¿cómo sabe él? Si digito el 0, me va a poner división, pero no lo pone, digamos. Sí, esto, el tipo de operación, se define aquí. Dependiendo de lo que el usuario ingrese. Si el usuario, por ejemplo, presionó, ¿no? Si el usuario, por ejemplo, presionó la suma, entonces vemos que este sería la opción RB7 cuando está activa la salida RB3. Entonces, por eso aquí aparece cuando está activa la B3 y se presionó la B7. Entonces, en ese momento dice, ok, tipo operación es 3, porque eso es una suma. Entonces, de acuerdo a lo que presiona el usuario, si presiona división, multiplicación, división o suma, así se define el tipo de operación. No sé si se aclaró. Sí, estoy. Ok. Entonces, no sé si hay más dudas o seguimos.
Puede seguir, profe. Ok, perfecto. Entonces, después tenemos aquí un limpiar, que simplemente lo que hace es, cuando yo presiono la tecla que es la de clear, esta de acá, entonces quiero que la pantalla se limpie y se borren todos los registros que tuviera previamente. Entonces simplemente lo que hago es cargar igual, puro espacio en blanco en texto, en result le pongo puro espacio en blanco y mando a borrar LC. Eso lo que hace prácticamente es borrar todo lo que haya tenido ahí previamente y después a string copy en texto igual le pongo caracteres vacíos y a los números los pongo en 0. Entonces de esa manera ya borro todo, queda todo en estado de 0, vacío. Eso es lo que hace al presionar esa tecla. Ya después, ya terminamos con las funciones, con los métodos y ya vamos al principal, al main. Entonces en el main ya ustedes conocen toda la configuración, conocen el tema de la configuración de los puertos, que vean que aquí es muy importante esto, el puerto B. Vean que el puerto B lo estamos configurando como un F0 en hexadecimal. Significa que las 4 más significativas son, ¿qué tipo? Hexadecimal. Sí, hexadecimal, un F0. Significa que las menos significativas van a estar en alto y las más significativas en bajo. En este caso en el tris. Aquí estamos configurando el puerto. Si son entradas o salidas. Ah, ok, perdón. Las menos significativas van a ser salidas y las más significativas entradas. Exacto. Entonces aquí lo vemos también en un poquito más alto, un poquito más grande. Aquí lo vemos en la configuración que vimos antes, ¿verdad? Las menos significativas, vean que son salidas y las más significativas son entradas. Y eso es lo que se requiere para poder trabajar con el teclado, como hablamos anteriormente. Nosotros vamos a ir a estar activando las salidas y vamos a estar viendo las entradas, a ver cuál fue el botón que presionó el usuario. Después, aquí viene la inicialización del LCD, que ustedes ya conocen, el saludo inicial, y después mandamos a limpiar para que quede limpio, para que el usuario ingrese su primera operación. Y ahí se acaba lo que es la inicialización. Ya aquí empezamos con el while, que es un ciclo, el while true, y empezamos con la operación de esperar que el usuario ingrese los datos para realizar las operaciones que el usuario quiere hacer. Entonces, empezamos con eso. Aquí el pick se va a enciclar. Vemos que aquí le pone exit igual 0. Ponemos output 0f. En este caso, lo que estamos poniendo es que las salidas, todo lo que son las salidas, vamos a ponerlos como 0, 0, 0, 0. Y las entradas, un valor de f, las más significativas, pero como son entradas, no importa, aquí yo puedo poner cualquier valor, puede ser 0, 0, puede ser 0e, puede ser cualquier valor, porque al final las entradas van a caerle encima a lo que yo le haya puesto acá. Y aquí empiezo preguntando, ¿se ha presionado alguna tecla? Porque vea que él empieza a preguntar si el pin B4 está activo, o si el pin B5 está activo, o el pin B6 está activo, o el pin B7 está activo. Cualquiera de estos que esté activo va a ingresar dentro de este if, que abarca todo esta operación, todas estas operaciones que están acá. ¿Por qué consideran ustedes que es importante eso? Muchachos, ¿por qué creen ustedes que es importante esta parte? Vean que si ninguno de estos está activo, él no va a entrar a nada de esto.
Entonces se va a brincar todo esto y simplemente va a volver a preguntar. Eso tiene que ver con la cuestión de optimización. Si yo llego y le digo a él, ponga todas en estas en alto, vean cómo está ahorita, él está ocioso, ¿verdad? Vean, todas están en alto, pero en el momento en que yo presiono un botón, vieron que se cambió, determinó cuál fue el botón y volvió otra vez el estado de espera, en donde todas estas salidas están en alto, esperando ver si se presionó alguno de los botones, cualquiera. Esto es para optimizar, es para que él no está haciendo este barrido siempre, sino que únicamente haga el barrido cuando se presiona un botón. Esto lo estamos haciendo aquí, en este apartado, pero bien podría ser esto utilizarlo como una interrupción y que el PIC está haciendo otra cuestión, está haciendo otras operaciones, otras cosas que tengan que estar ejecutando, y que únicamente cuando el usuario presione el botón, va y ejecuta la interrupción. Obviamente no sería esta misma interrupción, porque esto es de un timer. Sería la interrupción del puerto B. Bueno, este es del puerto B, no es del timer. Entonces, yo podría colocarla acá. Esta interrupción lo que hace es que cuando se detecta un cambio en el puerto B, ella va a ejecutar esto. En este momento no se está usando, pero se podría optimizar de esa manera si tuviera que hacer otras operaciones acá. Pero como en este ejemplo está dedicado exclusivamente a la calculadora, no hace falta ponerlo como una interrupción. No sé si eso está claro o lo detallo más. A mí me quedó bien claro. ¿Ok? ¿Todos están igual, jóvenes? Profe, lo de la ¿Sí? interrupción yo la tengo que realizar en el Pick Wizard, creo que es. Sí, la puedes usar ahí desde el puro inicio o la puedes hacer después, posterior. Ok, ok, está bien. Por ejemplo, yo aquí tengo esta interrupción. Si yo quiero, la puedo borrar, o si yo quiero, la puedo agregar. Eso sí hay que tener cuidado de que acá las tengo que habilitar, ¿verdad? Ese es el único cuidado que hay que tener. Es exactamente igual con las de los timers, nada más que esta es del puerto B. Y si tienen alguna duda, recuerden que existe la gran herramienta de la ayuda. Y le puedo buscar todas las interrupciones que existen. Obviamente no todas existen para el PIC, para un PIC en específico, sino que hay aquí unas como por ejemplo el timer 5, para el PIC que estamos trabajando nosotros no existe. Entonces esto tiene que ser de acuerdo al dispositivo. Por eso dice check the device.h para saber cuáles son las que tiene disponible. Entonces, la que nosotros estamos ahorita usando es esta, que es cualquier cambio en el puerto B, en este caso del B4 al B7, que son las que nosotros definimos como las entradas. Igual aquí están las que ya hemos trabajado, que sería la del timer, que se me hizo, por aquí está, timer 1, timer 2, entre otras, un montón que hay. Ok, entonces, siguiendo por donde íbamos, este if lo que hace es eso. Para evitar que él haga siempre lo mismo, únicamente cuando alguien presionó un botón, él va a entrar. Digamos que presionamos el botón, vamos a ver por acá, digamos que presionamos el botón número 3. El 3 vemos que está en el pin, corresponde al B2 y la entrada corresponde a la B6. Entonces, recordemos esos dos datos con el respecto al 3. Vamos de nuevo a la programación. Presionamos ese valor, entonces se activó el B6. Él va a entrar acá, va a poner en alto el pin B0.
y va a empezar a preguntar, ¿está activo el pin B4? ¿Está activo el pin B5? ¿Está activo el pin B6 o está activo el pin B7? En este caso, ninguno va a estar activo, porque este B0 corresponde a la fila esta. Y nosotros estamos presionando el 3. Entonces, ahí nada pasó. Entonces, aquí este no es el caso. Entonces, él lo pone en bajo y pone en alto ahora el B1. Y vuelve a hacer las mismas preguntas. ¿Está activo el B4? ¿Está activo el B5? ¿Está activo el B6? ¿Está activo el B7? Igual, como en este caso, nosotros estamos poniendo el 3, el B1 corresponde a esta de acá, entonces ninguno está activo aquí, ninguna entrada está activa, por lo tanto, tampoco hay una condición que se cumpla acá. Entonces, iguales, esto no se cumple, pone en bajo el pin B1 y ahora activa el pin B2. Y vuelve a preguntar, ¿está activo el pin B4? No. ¿Está activo el pin B5? No. ¿Está activo el pin B6? Sí. Porque era la condición que nosotros estábamos presionando el botón 3. Entonces, como se cumple esa condición, dice, ok, el número es el 3. Asígnele al carácter en la posición 0 el número 3 en ASCII para que se pueda imprimir en el LCD. Vean que aquí estoy guardándolo en decimal para después hacer operaciones matemáticas y aquí estoy poniéndolo en ASCII para poder imprimirlo en el LCD. Y después entra en este while. ¿Por qué? Porque yo ocupo que el usuario, como es tan lento el ser humano, ocupo que el usuario suelte el botón, libere el botón, y por eso queda enciclado aquí hasta que el usuario suelte el botón, que sería en este caso el B6. Cuando el usuario suelta el botón, entonces ahora sí se sale del while, pone en bajo el pin B3, el pin B2, perdón, y activa el B3. Aquí se podría mejorar un poco la eficiencia en el punto en donde él encuentre esto, que se salga de este if. Podría ser una opción, pero en este momento no se está optimizando eso, sino que él vuelve a hacer la secuencia, aunque ya sabe que eso no se va a cumplir, él igual la va a hacer. Cuando ya tenemos esto listo, él va a preguntar si hay que hacer una salida. En este caso, si no hay ninguna salida, entonces no hace ninguna de estos puntos. Importante también que cada vez que él ingresa un valor, vean que aquí, en el caso del 3, ya preparamos todo para que podamos utilizar la operación matemática, que es el número, y también puede imprimir en el LCD como tal. Ok, ¿alguna duda hasta acá, muchachos? Profe, ¿por qué es que ese array carácter, el 3 va en 3 comillas? Esto va entre comillas porque es un ASCII. ¿Se acuerdan de la clase que vimos en LCD? Que hablamos del ASCII, la tabla ASCII. Sí. Ok, eso es. Eso se refiere a eso. Para yo poder imprimir esto en el LCD tiene que estar como un carácter. Entonces yo por eso lo pongo entre comillas, para que el compilador me transforme esto en el ASCII. Y el número 3 ASCII representa un, mejor para no batear, no quiero abrir eso. En la tabla ASCII, un 3 equivale a un 55. No, perdón, un 51. Esto debe estar en decimal, pareciera. Aquí está el 5. El 3 aquí,
Sí, está en hexadecimal, un 51 hexadecimal. No, este es decimal. Esta tabla. 53, 65, 35. Este es el hexadecimal. Sería un 53 decimal y un 35 hexadecimal. Entonces, yo ocupo transformar, perdón, un 51 y un 33. Yo ocupo transformar y por medio de estas comillas, yo le digo al compilador, esto en lugar de un 3 es un 51 hexadecimal. Bueno, era un 35, creo. En lugar de poner esto, que representa el ASCII del 3, era un 33. Para poner esto, lo pongo entre comillas, es más fácil, es más visual, pero al final es lo mismo. El compilador me va a transformar ese número que está entre comillas en esto. Y por eso el LCD lo puede imprimir. Lo que el LCD reconoce ese valor y el LCD dentro de su configuración interna tiene esta tabla. Entonces cuando le llega el 33, él sabe que va a imprimir un 3. No sé si con eso ya quedó más claro. Sí, profe, gracias. Perfecto. Atrás. Ok, entonces con eso ya introducimos eso. Después, ¿qué queda? Que el operador, en este caso el usuario, ingrese un operando, ya sea una división, una multiplicación, una división, una suma. Digamos que ingresó una suma. Entonces, igual, vean que aquí tengo, que sería la columna, la fila, perdón, RB3, y la columna sería la RB7. Entonces, cuando yo presiono esa operación, es porque se activó salida, y se activó el pin B7. Entonces, él dice, ok, el carácter que vaya a imprimir ahora es el signo de suma. Y el operador va a ser un 1, y ya quiere decir que ya tiene un operador. El contador va a ser 0, y el tipo de operación va a ser 3, que es lo que hablamos antes, que es el que se utiliza para realizar si es suma, resta, multiplicación o división. En este caso el 3 representaba una suma. Igual se queda a la espera de que el usuario suelte el botón y vuelva a hacer la otra secuencia. Cuando el usuario ingresa el último operando, digamos que va a ser un 3, en ese caso, igual se cumple esta condición, entonces le asigna un 3, y después cuando presiona el igual, es ahí donde ya marca la diferencia, que sería igual el RB3, pero sería el RB6, el que de la entrada de RB6, la que detectaría cuando el igual se presiona. Entonces, cuando le doy el igual, se da la operación. Vamos a ver qué pasa acá. El igual, hablamos de que era, se me hizo ese símbolo de acá, era el B3, el RB6. Entonces, vean que aquí se puso carácter, es el igual, operador es el 2, y cont igual a 0. En ese momento, que operador es igual a 2, él manda a hacerla a ejecutar. Y ejecutar lo que hace es, lo que vimos previamente, agarra los valores de número 1 y número 2 y le aplica esta conversión y después aplica la operación matemática. En este caso es una suma. El tipo de operación es igual a 3, aplica la suma
almacena el resultado, lo convierte en un string y lo imprime en el LCD. Y con eso termina ya la operación. Ahí lo que queda nada más es por darle la opción de clear, de limpiar, que sería esta. Entonces yo cuando lo presiono se borra todo. En este caso sería la B3 con la B4. Entonces, vamos a la programación, B3, B4, y aquí lo que dice es que cuando se presiona eso, mande a la operación limpiar. Limpiar, ¿qué era lo que hacía? Borraba todo. Y dice, sálgase. Exit diferente a 0. Entonces ya aquí, esto no lo va a hacer. Y se va a salir de este punto y va a limpiar todo. No sé si hay alguna consulta. Yo tengo una duda, pero no del ejercicio. Es que para lo del proyecto, yo estuve buscando información, ¿verdad? Y no sé si es que el programa no tiene esa librería KBS o qué, pero vieras que me da un error. Pero en el libro, digamos, la del keyboard, la del teclado, No, pero que es es que KBD, creo que es, no sé si hay que descargarlo o qué, pero yo hice algunos ejemplos y salí error, me tira error en esa sí, librería. eso es lo que les comentaba en clase hace ya un tiempo atrás. Algunas de esas bibliotecas tienen problemas, algunas veces dan errores. Entonces, este ejercicio que acabamos de ver les va a servir de guía para poder utilizar el teclado, porque prácticamente es el mismo código que estamos viendo acá, es el que pueden utilizar para el teclado. Este es un teclado de 4x4, ustedes uno de 3x3, entonces simplemente pueden omitir esta y esta, o la pueden dejar, o pueden trabajarlo con 4x4, eso dependerá de ustedes cómo quieran hacerlo, pero sí les va a servir de guía este ejercicio para lo que es el manejo del teclado. Ajá, y para lo de almacenar los valores en la memoria, Es igual, ¿no? para eso también es otra librería. No hay instrucciones directas, hay instrucciones directas que vienen aquí en la ayuda. Read EPROM, write EPROM, tienen los comandos. Ah, ok, no sabía que se podía hacer, buscar ahí, no sé. Sí, Gracias. claro, sí, claro. Ok, no sé si hay alguna duda adicional, ya sea con respecto a este ejemplo o con respecto a otra cuestión. No, profe, la verdad es que de este ejemplo está bastante claro. Ok, entonces yo creo que ya ustedes, si no me falla la memoria, creo que tienen todo para el proyecto. Ya tienen todos los conocimientos necesarios. Obviamente ahí les tocará un poquillo de investigación y de pruebas y de práctica para poder sacar el proyecto, pero ya con las introducciones y los ejemplos que les he presentado y que ya tienen en sus computadoras o en el campus, ya pueden desarrollarlo, me parece a mí, sin ningún problema. Igual recuerden que si tienen alguna consulta adicional por WhatsApp o por correo, tienen los dos. Por WhatsApp creo que la mayoría es que me han hecho consultas. Entonces ahí podemos ver si hay alguna duda adicional con respecto a eso. Ahí nada más se me olvidó mencionarles, creo que esta parte no la vimos, pero al final esto es muy sencillo. Esto simplemente es que mientras no se haya presionado el igual, que es el que aplica el exit, o limpiar más bien, se aplica el exit,
es lo que va a estar haciendo es que pregunta, no se ha presionado el exit, no está activo el exit, entonces si no está activo, muestre el valor que presionó el usuario. Y si el operador es 0, eso quiere decir que solamente se ha ingresado un dato. Entonces, guarde en número 1 en el registro 0 el valor que ingresó el usuario. Recuerden que este número es el que está acá, que es el que ingresa el usuario. Cada vez que presiona un botón se ingresa y aquí lo guarda entonces en el operador 1. En el caso de que el operador ya no sea 0, sino que el operador sea 1, quiere decir que ya el usuario ingresó un valor y va por el segundo, entonces almacene en el segundo operando, en la posición 0 del arreglo, ese nuevo valor. Y después, ahora sí, cuando ya presiona el operador es igual a 2, es porque ya presionó una igual, es en este caso de acá. Entonces, ahora sí, mande a ejecutar y reinicie, ponga operador en 0 nuevamente para que el usuario ingrese de nuevo los valores. Eso es lo que hace esta combinación de acá. Entonces, muchachos, ahí quedo al pendiente por cualquier consulta adicional. Recuerden que ya con estos ejemplos ustedes pueden reutilizar el código, pueden adaptarlo, pueden mejorarlo. Ahí no tienen ningún problema. Lo que sí no pueden hacer es copiarse el código entre ustedes, porque al final es un proyecto grupal, pero son grupos separados, no tienen que compartirse el código. Y espero ver entonces proyectos muy variados en lo que es la estructura y el código que van a realizar. Ahí quedo entonces atento a cualquier cosa. Y si no, nos veríamos entonces la próxima, bueno, nos escuchamos la próxima semana igual, a las 4. Si Dios quiere. Que pasen buena tarde y nos vemos, bueno, nos escuchamos entonces. Bueno, profe, gracias. Un gusto, Bueno, muchas gracias. un gusto, nos vemos, bueno, nos escuchamos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.